Pues, en primer lugar, buenos días a todos. Sé que allí en Sudamérica es muy temprano. Os agradezco el esfuerzo de asistir a escuchar lo que pueda contaros hoy, que espero que me haga que merezca la pena este pequeño madrugón que os ha tocado por escucharme. Agradezco la oportunidad que se me da de estar hoy aquí y espero que lo que pueda mostraros os parezca de interés. Entonces, al respecto, voy a compartiros la pantalla para que nos pueda acompañar en la explicación de hoy. Veréis que en algún momento cambio de posición porque tengo dos pantallas, de manera que con esta os miraré cuando pueda y cuando no es que estoy mirando la pantalla de la presentación. Pues bien, dicho esto, vamos a ponerlo en grande. Bien, que, como han comentado las compañeras, efectivamente mi perfil es el de una persona que es pues especialista de proceso en temas de plantas de tratamiento de agua, plantas depuradoras principalmente, y dentro de esta especialidad, pues aún más dedicado al tema de herramientas de modelado y simulación de plantas depuradoras. Este tipo de herramientas que puede sonar como algo abstracto, algo que si es recogido, se introduce a alguien en esto de una manera individual, de manera que no cuente con un cierto apoyo, con unas ciertas guías, pues bueno, puede ser una materia un tanto áspera, puede ser algo complicado de entender y de manejar con soltura. De manera que, bueno, el objetivo de hoy es no que los asistentes podáis salir ya con la capacidad de manejar estos software, esto es algo que requiere de tiempo y dedicación, pero sí de por lo menos que podáis conocer y evaluar para qué sirven este tipo de herramientas, qué alcance tienen, qué casos prácticos se pueden aplicar, qué tipo de soluciones se pueden obtener, qué puede diferenciar estas herramientas de las clásicas, como pueden ser las hojas de cálculo. Este es un poco el objetivo de hoy, que conozcáis el alcance de lo que se puede conseguir con todo esto, la metodología, el grado de esfuerzo que puede conllevar, las ventajas que puedes obtener respecto a otros tipos de herramientas, como he comentado. Y bueno, para esto, pues dentro de mi tarea, que es tanto profesional en una ingeniería como lo que aparece aquí precisamente en esta presentación de esta plataforma de conocimiento que se llama Wale Buble, pues precisamente, bueno, solo simplemente por enseñarlo, ya que estoy compartiendo, pues es una reciente plataforma que ha surgido en donde hay diferentes cursos relativos a temas de depuración. O sea, hay gran variedad de cursos online, algunos son streaming, en fin, un amplio abanico, pero con alta especialización. O sea, ya no son cursos generales de depuración, desalación, potabilización. De esos hay pocos. Es más pensado a temas de, pues quiero especializarme en un tema concreto, un tema de bioindicación, porque soy jefe de planta de una depuradora y quiero a través del microscopio entender el funcionamiento de lo que está ocurriendo. O temas de herramientas de modelado y simulación. Ese tipo de conocimiento es el que impartimos. Que bueno, si alguien tiene curiosidad, eh, tiene la posibilidad de meterse en esta página y conocerlo. Bien, pues dicho esto, pasaríamos al contenido de lo que se ha avanzado que tendría la jornada de hoy. Entonces, en esta primera diapositiva simplemente lo que quiero mostrar es alguna serie de aspectos que suelen ser objeto de estudio en las plantas depuradoras, problemáticas que suelen surgir y sobre las que existe una demanda de solución. Entonces, problemáticas en las que puede incurrir nuestra planta depuradora, pues puede ser que haya, aunque parezca increíble, pues bueno, si sigue apareciendo, o al principio o incluso desde ya en la fase final del diseño de una depuradora, en el ciclo final de su vida, pues es que puede haber un infradimensionamiento de su planta, que nos hayamos quedado con una planta que es pequeña y que por lo tanto no sea capaz de dar la calidad del efluente necesaria para cumplir con las calidades de vertido exigidas o con su posibilidad de reutilización, tanto en riegos como en procesos industriales. Bueno, pues ante problemáticas de este estilo, ¿qué es mejor? ¿Directamente construir otra nueva o tratar de optimizarla para ver si es posible con las herramientas que tenemos disponibles, mejorando las estrategias de explotación, ser capaces de tratar mayor caudal de agua o con mayor concentración y por lo tanto una mejor calidad del efluente? Bueno, pues estas son situaciones en las que claramente una herramienta de este tipo, como de modelado y simulación de plantas depuradoras, podría dar esa posibilidad de analizar cómo optimizar esta planta existente, porque se nos hubiera quedado pequeña, infradimensionada.
Paradójicamente también está el caso contrario, es que pudiera estar, como pongo aquí, sobredimensionada. Y es que sobre todo al principio de la construcción de una planta, pues a veces no te llega el caudal y la concentración que esperabas y por lo tanto tienes un gran volumen de reactores biológicos en donde no es siempre positivo el tener ese gran volumen, ya que eso conlleva una serie de desventajas de, como pongo aquí, de consumo de oxígeno innecesario, porque al final tienes una gran cantidad de población de bacterias, que son las que se encargan de la depuración biológica, a las que alimentar. Pero esas hay que alimentarlas a base también tanto de alimento, que esa es, digamos, la contaminación de materia orgánica, como de oxígeno. Por lo tanto, si tenemos demasiado volumen con demasiados kilos, por tanto, de bacterias en su interior, pues va en contra de la explotación, va en contra de un mayor consumo de energético. Por lo tanto, podemos llegar a analizar de qué manera tenemos que trabajar la planta depuradora para reducir el volumen de operación al justo, al que se necesita, no más que el que sería necesario para cumplir con las características del vertido, sino a lo adecuado a cada situación. Entonces, en estos casos también sería de importancia poder analizar la planta depuradora de esta forma. Aquí pongo, por ejemplo, otros casos que puede conllevar de dificultad para desnitrificar. Pero bueno, estos son temas más específicos en los que, bueno, hoy no es mi intención meterme en explicar los fundamentos del proceso de la depuración, porque tiene muchos fenómenos, sino que mi idea es que hoy se quede en algo más general, pero interesante. Pero sobre todo para entender el funcionamiento que puede llegar a tener, la aplicación que pueden llegar a tener estos simuladores. Por eso habrá ciertas palabras que aparezcan en las diapositivas sobre los que a lo mejor no hago hincapié. Y bueno, pues también puede ser el hecho de mejorar simplemente las estrategias de operación que se estaban llevando a cabo en la planta depuradora. Porque ocurre que muchas veces que cambia la empresa explotadora y bueno, tú como profesional pues tienes un nuevo destino y es explotar esta planta urbana o planta industrial. Y te encuentras con diferentes opciones de manipular la operación. Pues puedes oxigenar más o menos, hacer que un caudal pase por este reactor, por este volumen o no, bypassear esta zona o no. Y muchas veces simplemente porque siempre ha estado así, dejas que siga así. Pero no el riesgo de operar de una forma diferente a como se hacía anteriormente es demasiado, da demasiado miedo como para enfrentarse a él. De manera que poder trabajar con simuladores matemáticos de PETAR te permite el poder analizar cambios en las estrategias operacionales y valorar qué repercusiones tienen. Si son positivas, cuánto, en qué grado, si no tienen ninguna repercusión, si son negativas. Es decir, te permite experimentar sin tener que hacerlo a escala real. De manera que eso permite que todas esas ideas que podemos tener, que podemos plantearnos en la cabeza, pero que cuesta dar el paso para llevarlas a cabo en a escala real, pues las sustituyamos por estos estudios a nivel de planta depuradora. Muy bien. Pues ¿en qué consisten estos simuladores? ¿En qué se fundamentan? Pues estos modelos estos simuladores se fundamentan en lo que pongo aquí, que son modelos matemáticos. En este caso desarrollados por la IWA, que es la International Water Association, que son los que se han encargado de desarrollar unos comportamientos matemáticos que se encargan de reproducir lo que ocurre en las depuradoras. Es decir, en las depuradoras hay una eliminación biológica de materia orgánica, de nitrógeno e incluso la puede haber también de fósforo. Esos son los principales elementos contaminantes sobre los que se actúa en una planta depuradora a la hora de su diseño y su control. De manera que el poder simular estos comportamientos de eliminación de estos contaminantes, pues nos va a llevar a una serie de ventajas, como pongo aquí. Y es decir, bueno, pues existen en el mercado muchas alternativas tecnológicas. Existen desde sistemas convencionales, que pueden ser, que se suelen llamar fangos activos convencionales, o los más habituales, a otros que combinan esos fangos activos convencionales con otras tecnologías más novedosas, que se trata de procesos de biopelícula, es decir, se genera un crecimiento de la biomasa de las bacterias tanto en el licor mezcla como adherida a esa biopelícula. De manera que tenemos un fenómeno de eliminación biológica de contaminantes doble, tanto en la biopelícula, en donde se genera un intercambio con el licor mezcla, y por lo tanto hay que tener en cuenta ya una serie de transferencias de masa de unas capas a otras y entre capas de la biopelícula al licor mezcla. Se complica todo. Entonces, este tipo de simulador matemático es capaz de manejar una complicación matemática considerable en algo que, bueno, ya se encarga él de esa complejidad de operación. Nosotros tenemos que entender lo que está ocurriendo y tomar decisiones e interpretar los resultados para de esa manera
poder valorar si ese tipo de tecnología merece la pena o no, qué ahorro energético, perdón, más que ahorro energético, qué ahorro económico por reducir el tamaño del reactor nos conlleva, si a cambio lleva en contrapartida un exceso de consumo energético, el coste que tendría ese soporte. En fin, se puede evaluar para así determinar qué alternativa tecnológica de proceso es la mejor. Sistemas convencionales, biopelículas, o sea, además de esos soportes móviles con creación de biopelículas, tecnologías con membranas, tecnologías con etapas secuenciales, en fin, hay muchas tecnologías. Por eso, poder hacer estudios de alternativas con este tipo de simuladores permite evaluar la opción más adecuada a nuestro caso concreto de estudio. Vale. Y luego, pues también pongo aquí que un caso concreto que luego os enseñaré. O sea, todo lo que estoy hablando ahora es como una teoría generalista, pero os mostraré casos prácticos de aplicación de los simuladores a plantas de reales, en donde había una problemática concreta y se obtuvo una solución determinada. De manera que hablaremos de casos como estos, de estudios de alternativas, o como hablo aquí, de acelerar la puesta en marcha. Es decir, hay plantas depuradoras, según la tecnología que sea, en las que cuesta mucho tiempo ponerla en marcha. Podemos estar hablando de meses. De manera que puede ser interesante estudiar cuál es la estrategia de puesta en marcha que minimiza ese tiempo. Para eso hay que saber qué es lo que nos está entrando en caudal y concentración y, por lo tanto, ver cuál es la forma de operar más adecuada para acelerar y minimizar esos tiempos. Eso también lo podemos ver con el simulador. Podemos optimizar los procesos de eliminación de materia de nitrógeno y fósforo, que suelen ser los más problemáticos en plantas ya existentes. Si no lo están consiguiendo, ¿por qué? ¿Tenemos alternativas con lo que hay existente para mejorar esa eliminación o debemos recurrir a una instalación nueva o remodelación de la que hay? Se puede valorar. Y para plantas que incluso ya están cumpliendo con los límites de vertido y funcionan bien, pues podemos evaluar el hecho de vamos a intentar de minimizar los costes de esa explotación. Vamos a mantener esa calidad del efluente que ya hemos conseguido, pero minimizando los costes de reactivos químicos, costes de energéticos, etc. Bien, pues para esto simplemente hablo de esta última palabra, esta última frase que pongo aquí, de calibrado y validación del modelo. Esto es algo que es una ventaja, una gran ventaja que tienen los modelos matemáticos respecto a lo que sería el diseño con hoja de cálculo convencional. Y es que aunque estos modelos vienen por defecto con una serie de valores estándar, o sea, hay unos coeficientes cinéticos, es decir, velocidades a las que transcurren las reacciones, hay unos coeficientes estequiométricos, es decir, de conversión de gramos de un componente en gramos de otro, pues por defecto vienen a un valor dado, un valor fruto de estudios anteriores sobre aguas típicamente urbanas, aguas residuales urbanas. Pero bueno, luego podemos encontrarnos con que no todas las aguas urbanas son iguales y por lo tanto algunos parámetros pueden cambiar, pueden verse modificados. Y si nos metiéramos ya en temas de aguas industriales, pues ya cambiaría mucho más aún. Sería más habitual que esos valores recibieran modificaciones. Pues bien, el hecho de poder tener un modelo calibrado y validado quiere decir que has conseguido con certeza, y para eso hay unos protocolos de calibración, adaptar los rendimientos de eliminación de los diferentes contaminantes, pues de materia orgánica, nitrógeno, fósforo, a la realidad de tu planta. Es decir, has cogido los valores estándar de la bibliografía y en aquellos que ha sido necesario los has modificado para que se adaptase a reproducir lo que estaba ocurriendo realmente en tu planta. De manera que si has creado un modelo matemático que es capaz de reproducir lo que ocurre en la realidad, esa planta virtual que has creado ya puedes modificarla en el simulador para tratar de darles soluciones a los problemas que te hubieras planteado, sobre los que hemos hablado. De manera que si sobre el simulador consigues aplicar nuevas estrategias de operación que dan fruto, dan buenos resultados, tienes las máximas garantías posibles de que eso a escala real, si lo aplicaras, también tendrían el mismo resultado. Al final no va a ser siempre el mismo resultado, siempre hay márgenes de error y de incertidumbre, pero es lo que te da la máxima garantía de que así puede ser. El hecho de que tengas el modelo calibrado y validado. Bien, pues un poco lo que os he contado consistiría en esto respecto de los ASM, los modelos de fangos activos. Se llama Activated Sludge Models. Pues bueno, esto no consiste más que en coger nuestra planta depuradora a escala real, hacer una transformación de la información que nos da esa planta, porque esa planta da mucha cantidad de información, pero no siempre da lo que exactamente necesitan los modelos. Por ejemplo,
las plantas depuradoras convencionales hay un valor que se utiliza mucho, que es el de la DBO5. Es una forma de medir la demanda biológica de oxígeno a 5 días. Bueno, es una forma de medir la cantidad de concentración de materia orgánica. Pues bueno, ese valor no es el que necesita el simulador. El simulador necesita convertir la materia orgánica en diferentes componentes. Algunos son biodegradables, es decir, se los pueden comer las bacterias. Otros son no biodegradables, esos no se los pueden comer las bacterias. Otros son particulados, es decir, decantan. Otros son solubles, por lo tanto están disueltos y no decantan y pasan a cualquier membrana. De manera que esta subdivisión respecto a lo que sería la concentración de materia orgánica, pues debe ser dividida en diferentes componentes. De manera que hay un trabajo previo de fraccionamiento del influente, es decir, vamos a dividir las distintas partes que componen el alimento, toda la carga contaminante que entra al sistema, tanto materia orgánica, nitrógeno y fósforo, para que así el simulador sea capaz de alimentar al modelo, ya que el modelo matemático que utiliza tiene una descomposición significativa en componentes, ya que tiene cierta complejidad. O sea, es capaz de entender cómo se interrelacionan unos componentes con otros, cómo se van transformando, cómo evolucionan, cómo las bacterias crecen, mueren, una parte de ellas se convierte en alimento, etcétera. Pues bien, esto se representaría en un simulador comercial como el que he puesto. En este caso, el que os estoy mostrando es el software West. Es uno de los posibles que hay comercialmente, uno de los más famosos. West, junto con otro que si a alguien le pudiera sonar, pues BioWin, serían casi los dos más famosillos, aunque depende también de la zona del mundo en la que nos movamos. Hay otras marcas comerciales que son más populares, a lo mejor en Alemania, otros más en Canadá. Pero bueno, a nivel global, mundial, en principio son West y BioWin los dos más significativos. Y bueno, pues como veis en esta imagen, hay una serie de iconos que representarían la totalidad de nuestros procesos de la planta depuradora, que pueden ser desde la adición de reactivos químicos, pues para precipitar fósforo, otros reactivos químicos para, en caso de que falte materia orgánica para poder desnitrificar, pues podemos añadir algún sustrato soluble biodegradable. Luego una serie de decantadores, pueden haber decantadores primarios, secundarios, diferentes tipos de reactores, temas de controladores automáticos para la aireación, que en función de consignas de oxígeno, en función de temporizaciones de marchas y paro, en función de la lectura del nitrógeno amoniacal a la salida en el efluente. Bueno, se puede complicar bastante. Pero en principio todo esto queda manejado y acotado por un simulador que se encarga de esa complejidad. Nuestro deber es antes entender qué es lo que hay dentro de cada bloque operacional para tener la seguridad de que el programa trabaja por nosotros, pero que llegado el caso somos capaces de interpretar lo que está diciéndonos y por qué. ¿Por qué un cambio de estrategia operacional conlleva una mejor eliminación de nitrógeno? Pues interpretar que ese resultado es óptimo, que es válido, no porque lo hizo el simulador, sino porque estamos de acuerdo con él. Pues bien, ¿cuáles serían las fases de trabajo en caso de trabajar efectivamente con un simulador? Pues bien, en estos casos, yo lo he dividido en 4 fases. Entonces, una primera fase, ya lo he hablado un poquito antes, es la fase de recopilar la información disponible. Es decir, hay gran cantidad de información en la planta. Hay información de parámetros operacionales de cómo se está operando en caso de una planta existente. Información sobre la calidad del influente, de lo que entra, la calidad del efluente, de lo que sale. Entonces, aparte de esos datos, pues en función de la problemática de cada caso, pues nos podemos encontrar con que tenemos que valorar si tenemos que trabajar al máximo nivel o niveles intermedios. Máximo nivel me refiero que es este que he hablado antes de un modelo calibrado y validado, pero para eso hace falta tener mucha información disponible y tiempo para ello y un presupuesto económico para ello, para pagar a ese técnico, esa empresa, para que haga ese trabajo. Pero en caso de que no sea así, eso pasa, por ejemplo, mucho en el tema de las licitaciones. En las licitaciones públicas se suelen pedir últimamente, por lo menos en España, estudios de modelado y simulación sobre el análisis de la planta sobre la que se realiza un concurso, normalmente de construcción. Pues bueno, en esos casos la información es limitada, el tiempo es limitado y la administración no paga porque porque concurses a su oferta de trabajo, sino que, bueno, depende ya de la propia empresa constructora el grado de dedicación que le quiere dar a la elaboración de esa oferta. Pues bien, por eso tenemos que plantear, decir, bueno, ¿con qué tiempo contamos? ¿Qué medios disponemos? De manera que sobre ello, pues ya vemos qué cantidad de la información disponible podemos aprovechar, cuál descartamos, cuál no tenemos, pero sí que es necesaria y sobre la que tenemos que realizar hipótesis justificadas para adoptar ciertos valores.
Y de esta forma, pues, podemos ya delimitar el alcance de nuestro trabajo y ver si con lo que tenemos es suficiente o si incluso, como pongo aquí, pues bueno, hay que proponer algún análisis, alguna analítica de agua adicional, algún plan de ensayos para completar cierta información. Entonces, dependerá mucho del tipo de trabajo que sea. No es lo mismo, como he dicho, una simulación para una licitación que hacer una simulación para un trabajo que ya está adjudicado a una empresa y que ya tiene un presupuesto para ello. De manera que los alcances serán diferentes. Por lo tanto, no siempre el trabajo de calibrar y validar va a ser el mejor. Obviamente es el que te da mayor fiabilidad a los resultados del trabajo, pero igual no es aplicable a tu trabajo en concreto, a esa situación concreta. Por lo tanto, hay que adaptarse a cada caso. Bien, luego la siguiente fase sería la de, una vez recopilada toda esta información y acotado los objetivos, pues generar el modelo de planta. Yo he puesto un ejemplo de un extremo. O sea, esto es una compleja planta depuradora con muchas líneas, que no sería el caso más habitual, pero bueno, es una posibilidad. O sea, puedes llegar a representar plantas con elevada complejidad. Si es el caso, porque se puede, por lo que he comentado, porque hay tiempo, hay presupuesto, hay información, se puede llegar a calibrar y validar el modelo al objeto de aumentar el grado de fiabilidad de la predicción de todos los resultados que vamos a obtener. Para ello, lo que se suele hacer, yo por lo menos como suelo trabajar, es realizar una comprobación entre lo que serían valores simulados, los obtenidos mediante el simulador, comprobados con los datos experimentales, los que se han registrado en la planta. O sea, en la planta si es existente, pues ya ha permitido conocer una calidad del efluente. Entonces, bueno, pues de esta manera, pues digo, mira, pues por ejemplo, el valor de la DQO. La DQO, según mi método, yo establezco que puede haber un margen de error aceptable como mucho de 15 ppm o miligramos litro en este valor. Pues bueno, lo que hago es ver si hay qué diferencia hay entre el valor medido y el valor experimental y qué es. ¿Vale? 0,70. ¿Es menor que 15 ppm? Sí, es menor, por lo tanto es válido. Otros casos puede que no sea válido. Quiero que el nitrógeno amoniacal a la salida tenga una diferencia máxima entre el valor experimental y el valor simulado de 1 ppm. Pues si me da 1,29, ¿es superior a 1? Sí. ¿Debería ser aceptable? Bueno, en principio no, pero ya hay que ver en cada caso la casuística. O sea, en cada situación, los valores incluso experimentales, si tienen la fiabilidad que se espera de ellos, si son suficientemente representativos, porque a veces los laboratorios también tienen sus propios márgenes de error, o en realidad estás haciendo un promedio de una serie de valores, a lo mejor de una semana y solo tienes 2 valores, por lo tanto no son tan representativos como lo que te va a dar el simulador, que el simulador va dándote resultados en continuo. Bueno, en fin, son diferentes metodologías de trabajo para comparar el grado de calibración que se ha conseguido, si es óptimo o no. Y luego, pues, por último, estaría la fase de, una vez creado el modelo y con la fiabilidad máxima que podamos darle, pues plantearnos diferentes estudios y soluciones, que puede ser, como en este caso, pues decir, mira, puedo estudiar diferentes estrategias operacionales, en cada una de ellas viendo la calidad del efluente, de diferentes compuestos del nitrógeno, y ver su calidad en el efluente. Entonces vemos que hay estrategias que, bueno, no nos dan unos resultados muy buenos, mientras que hay otras que nos dan unos resultados de calidad del efluente mejor. Y ya no solo la calidad del efluente, sino que también podemos evaluar económicamente, para eso también lo permite el software, permite, pues, en el caso de West, permite establecer unos bloques de costes operacionales que tienen en cuenta los bombeos, los consumos por aireación, por agitación, de reactivos químicos, de gestión de fangos deshidratados, que lo que permite es, pues, evaluar los costes asociados. Aquí había coste por aireación, por bombeos, fangos, la suma total, y vas viendo diferencias que tendría esa explotación en costes económicos. Pues bien, ahora ya lo que os comento en modo más suave, creo que para vosotros, casos prácticos que he hecho en ocasiones, en los que muestro pues cómo he aplicado este tipo de simuladores. Pues en este caso, en España, en una ciudad que se llama Santiago de Compostela, se evaluaba qué alternativa tecnológica sería la más interesante para su nueva planta depuradora. Pues bueno, en un caso como este, se puede aplicar el simulador para diferentes alternativas tecnológicas, para temas de biofiltros, que son unos pequeños soportes que están flotando, a los que se adhiere la biomasa y genera esa biopelícula que he nombrado antes, temas de membrana, temas MBR, de Membrane Bioreactor, temas de SBR, que son secuenciales, reactores biológicos secuenciales, o fangos activos convencionales. Entonces, bueno,
en función de todos ellos puedes ver cuáles serían los requerimientos de volumen, de ocupación, ver si te cabe la parcela o no, y la calidad del efluente que se alcanzaría con ellos. De manera que eso te permite comparar un caso con otro y ver, bueno, pues cuál es el que más encaja en tu situación concreta de proyecto. Luego, otro caso diferente, no es como el de antes era de diseño de una nueva planta. Ahora esto es el caso de una puesta en marcha. Esto es una depuradora que también estuve en Argelia, en donde lo que se planteaba era pues simplemente decir, bueno, ya que la planta es totalmente nueva y no se ha explotado hasta ahora, pues hacer lo que ponía aquí, crear una guía de explotación, una guía de ayuda a la correcta explotación, de manera que ante los previsibles diferentes escenarios que va a vivir esta planta, pues bueno, si está en Argelia, pues es de esperar que tenga periodos de altas temperaturas, tenga periodos de escasa pluviometría en los que la concentración del agua de entrada es superior a la de otras épocas del año, en los que por efecto de dilución del agua de lluvia, la concentración se ve más baja. Pues bueno, se pueden estudiar cuáles serían en cada uno de esos escenarios las estrategias operacionales, es decir, de qué manera tengo que airear, cuál es el caudal de recirculación interna que debería poner, cuál es la concentración de suelo en suspensión de licor mezcla que debería mantener el reactor, que lo que permitan sea tanto mantener la calidad del efluente por debajo de los valores exigidos y minimizar los costes de explotación asociados. Luego, otro ejemplo que os expongo para el tema también de puesta en marcha, pues es lo que antes os había adelantado, de que hay procesos como estos de membranas, como estos que pongo aquí, unas membranas que se llaman de placa plana, en los que para poder empezar a funcionar, para que estas membranas puedan empezar a permear y dejar pasar a través de su membrana un líquido ya tratado y limpio, es necesario que haya una concentración de sólido en suspensión en ese licor mezcla, porque esto se llena de licor mezcla, con un valor no inferior a 6.000 ppm, a 6.000 gramos litro. Por lo tanto, miligramos litro o gramos por metro cúbico. Por lo tanto, eso es un valor elevado, es bastante elevado, no es un valor que se pueda conseguir fácilmente si arrancamos de cero, es decir, si empezamos a llenar este reactor con agua de entrada. O sea, el agua de entrada puede tener una concentración de suelo en suspensión a lo mejor de 400, 500 ppm, pero no de 6.000. De manera que esto va a llevar días, va a llevar bastante tiempo. De manera que podemos analizar y decir, bueno, pues si solo me entran en este caso, como lo que pasó, 1.000 metros cúbicos al día, pues veo que de esa forma tardaría 36 días en llegar a un valor mínimo de 6.000 ppm, es decir, para poder arrancar la planta. Pero veo que puedo acelerar, puedo hacer cambios de pendiente porque hago inyecciones puntuales de DQO, DQO es demanda química de oxígeno, que es otra forma de medir la contaminación orgánica. Pues puedo hacer una serie de inyecciones puntuales, que en este caso venían de una fábrica de golosinas, de caramelos, que era un residuo líquido, pero muy concentrado, que podía añadirse, en este caso, pues cada 3 días, con una concentración concreta, una dosis concreta, para acelerar el proceso de crecimiento y llevarlo hasta 21 días. En vez de 36, reducirlo a 21 días. Por lo tanto, esto era una forma de acelerar este proceso de puesta en marcha. Otro caso diferente de aplicación sería el de una depuradora en la que ya es existente y lo que queremos es mejorar su comportamiento, ya que tenía problemas de eliminación de nitrógeno. Pues bueno, se vio cuál sería la estrategia operacional o incluso qué instalaciones adicionales había que añadirle para mejorar la eliminación de nitrógeno total y que bajase por debajo de 10 ppm, que era el objetivo perseguido y que no había manera de conseguirlo. Luego, otra aplicación totalmente diferente a las que he contado es también esta en la que no es realizar un proyecto, no es analizar una planta existente, sino que es más bien revisar un proyecto de una depuradora que se iba a construir. Pues bien, en este caso, de esta manera, lo que se hizo fue coger el anteproyecto que daba la administración para que la empresa constructora que se presentaba estuviese de acuerdo con él o no, con ese anteproyecto o no. Y si no estuviera de acuerdo, pues realizar una serie de modificaciones y también incluso tenerlo en cuenta en su baja económica respecto al precio de licitación. Entonces, en este caso, es un reactor SBR, son reactores secuenciales, es decir, no hay una parte que sea reactor y otra que sea decantación posteriormente, sino que todo en un mismo volumen es durante un tiempo es reactor, durante otro tiempo es decantador. Por eso es secuencial. Entonces, cuando un reactor está en fase de reacción, el otro está en fase de decantación, para que siempre el agua pueda estar entrando a la planta. Pues bien, en este caso
lo que se pudo estudiar es que la concentración de sol en suspensión del licor mezcla no iba a ser tan elevada como se preveía. Según el proyecto de licitación, decían que se llegaría a un valor de 5.500 ppm en este reactor. Pero cuando estudias en detalle y ves cuál es el caudal influente y su concentración contaminante a la temperatura de diseño que te piden, pues ves que no va a crecer tanto, se va a quedar más bien sobre 2.900 ppm. De manera que si tienes menos concentración de bacterias de las que esperabas, eso va a ocasionar que no puedas depurar tan bien como esperabas, porque tienes menos bacterias depurando. De manera que lo que hacía falta era aumentar el volumen o reducir las líneas de operación. Bueno, en fin, estos son ya estrategias operacionales, pero eso te sirve para revisar otros proyectos. Y este otro ejemplo que pongo es también muy curioso, es el hecho de que, lo que os he comentado antes, de que tú llegas a una planta depuradora, siempre se ha operado de una forma que se ha hecho y no sabes si es la mejor o no, pero tienes otras opciones. Entonces, bueno, esta era una depuradora con este tipo de reactor, se llama en forma de carrusel, en donde a pesar de que en origen estaba diseñado para estar funcionando en paralelo, es decir, el agua entraría por igual a ambos reactores y serían independientes, lo que se operaba siempre era que todo entraba a un único carrusel y a la vez que daba vueltas también tenía una ventana de comunicación al siguiente carrusel, que también daba vueltas y por aquí salía todo. Es decir, operaban en serie. Entonces se vio que era mejor operar en serie o operar en paralelo. Entonces se podía ver que si se operaba en serie, que es en color azul, en temas de materia orgánica no había diferencia, pero en temas de eliminación de nitrógeno sí que habían diferencias. Era mejor operar en paralelo. Pues bueno, estos son estudios sobre estrategias operacionales para ver qué te interesa más. Luego, en esta otra planta, en la ciudad sueca, que pertenece a la zona del Mediterráneo en España, pues bueno, era una zona típicamente turística, de manera que durante gran parte del año operaban solo con una línea, pero tenían la posibilidad de operar con dos líneas, que era algo que hacían siempre cuando llegaba el verano. Pero claro, operar con dos líneas supone poner en marcha una gran cantidad de volumen de reactor adicional, y por lo tanto, te hace falta en realidad tener ese volumen adicional, esos kilos de bacterias adicionales a los que alimentar con oxígeno y que lleva un coste. Pues se pudo ver que para lo que solía entrar en verano de carga contaminante, en realidad no era necesario poner en marcha la segunda línea. Y ello conllevaría un ahorro del 5% en el consumo de oxígeno, que nos permitiría estar hablando de que durante todo el verano pues podríamos estar ahorrando unos 3.700 euros. No era necesario poner en marcha esa segunda línea. Y bueno, aquí ya casi por acabar, creo que es el último ejemplo, es un caso de querer analizar si merece la pena instalar en nuestra planta depuradora un sistema de control de aireación más avanzado del que tienes. Es decir, esto es una planta en la que teniendo dos líneas gemelas podemos comparar cómo controla el oxígeno en caso de poner un sistema de medición de oxígeno, o sea, de control del oxígeno por medición del valor del oxígeno disuelto que hay en el reactor. Es decir, queremos mantener 2 ppm de oxígeno disuelto en el reactor. Pues ya se encarga ese aparato, el controlador, de mantener esa consigna o incluso de temporizarla. Eso era posible, tanto tiempo de marcha, tanto tiempo de paro. Pero hay otro método, que es el de que podamos obtener siempre un valor deseado de nitrógeno amoniacal en la salida de planta. Eso es indicativo de que se ha conseguido depurar adecuadamente. Pero es un sistema más novedoso y que conlleva un poquito más de complejidad técnica. De manera que, bueno, merece la pena dar ese paso de complejidad técnica con estos nuevos sensores para tener este control. Pues bueno, con este caso lo que se hizo fue ver cómo un pequeño ahorro energético que sí que conllevaba el hecho de instalar este otro nuevo control por sonda de amonio, se acumulaba en el hecho de que a medida que pasaban los días, en color rojo, eso era el gasto económico en aireación si seguíamos manteniendo el sistema anterior de control de aireación por sonda de oxígeno. Esto en rojo. En azul es mediante el control de sonda de amonio. De manera que vemos que a medida que pasan los días se acumula el ahorro energético en dinero y esto conllevaba a decir que, bueno, pues que cada día había un ahorro de 67 euros. De manera que al año representaría un ahorro del 8,7%. Perdón, esto es la diferencia, perdón, uno tiene un coste de 61,8 y el otro de un ahorro de un coste de 67,2. O sea, la diferencia es en torno a 6 euros y pico al día. Por lo tanto, bueno, esto ya conlleva el analizar cuánto ahorro al año y cuánto me cuesta este nuevo sistema para ver si te merece la pena o no. Y bueno, ya un poquito por
dar un último barniz a este tema de los modelos, decir que un poco la evolución de todo esto es a incluso combinarse de estos modelos ASM, es a combinarse con otras herramientas que se llaman CFD, que es de dinámica de fluidos computacional, que lo que hacen es dar mucho más grado de detalle a estos estudios. Es decir, en un reactor tipo software convencional, como West o BioWin que he nombrado, asumen que todo el volumen del reactor tiene la misma concentración y el mismo comportamiento, pero la realidad de las plantas es que en cada fracción de volumen hay una concentración diferente. Hay zonas que están más aireadas que otras, otras están con mayor velocidad del flujo circulante porque tiene agitadores, aceleradores de flujo, de manera que no son homogéneos, hay una heterogeneidad. Pues bien, en este caso publicamos hace un tiempo, no hace mucho, en 2018, en esta revista científica, de hecho es la que tiene mayor impacto mundial en temas de agua, que es Water Research, pues publicamos un estudio sobre la combinación de la aireación, para mejorar de la aireación, de los modelos ASM con los sistemas CFD. De manera que esto pues, permitía analizar cómo interesaba más distribuir la parrilla de difusores de aireación en el fondo del reactor. Es decir, podíamos distribuir en un reactor las parrillas de difusores de una manera heterogénea, o sea, al principio están más concentrados que lo están luego están más separados, aquí hay un mayor aporte de oxígeno, aquí hay menos, de manera que en función de la fase de aireación o no aireación, pues vemos que hay diferentes gamas de colores por el hecho de que se han dividido en millones de celdas las diferentes fracciones de volumen del reactor. Entonces, podemos evaluar el consumo de oxígeno que hay en cada caso y aquí, bueno, esto sería otra distribución de la parrilla de difusores, toda homogénea. Entonces, bueno, pues en cada caso puedes evaluar en esta situación la calidad del nitrógeno amoniacal alcanzado. De manera que ahora está aireando, por eso la concentración es baja, pero llegará un momento en el que pararemos la aireación y se empiezan a acumular en tonos más rojizos, pues la presencia de ciertas mayores concentraciones de nitrógeno amoniacal. Bueno, eso simplemente para que veáis el grado de detalle que se puede llevar con este tipo de estudios. Entonces, un poquito hablando sobre lo que os he contado al principio. Sobre estos temas sí que imparto formación en esta plataforma de Wale Buble, con cursos online, y bueno, ya dependiendo los diferentes cursos sobre los que se imparte, pues algunos se combinan también con manejo del software West, incluso está la opción de solicitar durante un mes una licencia temporal gratuita completa del software West, de proporcionar incluso guías de manejo del software West en idioma español, de iniciación, que yo mismo he redactado, y también el suministrar a los alumnos de manera gratuita, esto no tiene coste, una licencia de un software que digamos que es un West en pequeñito, es una herramienta de simulación que tiene limitaciones, pero bueno, sigue siendo una herramienta potente, de hecho lo utilizan empresas, aunque no tiene ánimo de lucro, sobre simulación. O sea, de hecho aquí lo tengo abierto, o sea, es un software que yo mismo he desarrollado junto con otras personas de esta empresa de Link Simulations, en donde, bueno, pues permitimos la posibilidad de crear tu propia planta, aquí viene una por defecto, pero bueno, se pueden añadir líneas de tratamiento, añadir zonas, o sea, volúmenes de reactor y bueno, todo esto, pues calcularlo, simularlo, podemos introducir el influente, características de operación y todo esto, pues simularlo y poder ver evoluciones en el tiempo de diferentes concentraciones, contaminantes, a modo de gráfica, a modo de esquema de reactor, con simulaciones dinámicas en el tiempo. En fin, esto es algo que proporcionamos en los cursos. Es un software gratuito que no tiene caducidad, sino que es pues con un objeto didáctico para que se pueda, quien le interesado, iniciarse en este tipo de herramientas, por si luego más adelante quiere dar el paso a algo más profesional, tipo West. Y bueno, pues en principio esto sería todo. Así que bueno, quedo a disposición de las preguntas que se quieran formular. Vale, muchas gracias, ingeniero Héctor. Por el momento no tenemos preguntas, pero esperemos unos minuticos a que empiecen a llegar. Muy bien, claro que sí.
Nos preguntan que dónde se puede descargar ese último software. Sí, bueno, en realidad, o sea, es libre, pero no se puede descargar libremente. O sea, requeriría de inscribirse dentro de la plataforma de Wale Buble en los cursos, a ver, estará aquí, cursos online, en esta categoría de cursos online, en cualquiera de estos dos cursos, el del modelo de fangos número 1, que es eliminación biológica de materia orgánica y nitrógeno, o el modelo 2, que es un poco más complejo, que es eliminación de materia orgánica, nitrógeno más fósforo, pues bueno, una vez se inscribiera una persona en este, pero bueno, tienen un pequeño coste, en este caso pues son 195 euros, sí que se proporciona, aparte de todas las diapositivas del curso y la formación respecto a en qué consisten estos modelos, la guía del software, casos de estudio, pues bueno, entre ellos está el hecho de entregar el software. O sea, ayer has hecho un ejercicio práctico a realizar con este software de Linux ASM1. Vale, también nos preguntan, Ricardo Infante dice, ¿la selección del terreno pasa por simulación teniendo en cuenta la cartografía del terreno? Y también dice, ¿emplean IA para la simulación en PETAR? Vale, sí, respecto a la primera pregunta, en realidad el tema del terreno pues es ya parte de, por un lado, la parcela disponible existente, o sea, quiero decir, dependerá de el espacio disponible, condicionará el tipo de tecnología que se vaya a utilizar. No es lo mismo un sistema de lagunaje, que ocupa vastas extensiones, que un sistema tipo MBR, que está altamente concentrado, con elevadas concentraciones de los sólidos en el licor mezcla. De manera que el software no va más allá de esto a la hora de tener en cuenta la parcela. O sea, no tiene en cuenta la topografía del terreno, eso no. Eso es algo ya que sería más de otro tipo de programas para movimiento de tierras. Este programa lo que te va a decir es las necesidades de terreno que vas a tener en metros cuadrados, eso sí, pero no va a tener en cuenta nada más allá que eso. Y en cuanto a la siguiente pregunta de inteligencia artificial, bueno, exactamente inteligencia artificial no. O sea, es una serie de modelos matemáticos de cierta complejidad, digamos, pero que son manejables, o sea, son entendibles. Lo único que para su resolución sí que hacen falta métodos de integración. O sea, de hecho, para el tema de los cálculos, pues por eso damos aquí la opción de modificar tanto el intervalo de tiempo entre una resolución de integral y la siguiente, de manera que cuanto más reducido sea el intervalo de integración, se harán más cálculos porque cada menos tiempo realizamos un nuevo cálculo. Por lo tanto, el proceso irá más lento, el simulador irá más lento. Si queremos ser más rápidos, podemos aumentar el tamaño de paso entre integración e integración, para de esa forma acelerarlo. Pero bueno, si lo aceleramos demasiado podemos incurrir en errores de integración. Entonces, bueno, esto es el tipo de manejo que tiene el software. También nos preguntan que qué tan difícil es implementar nuevas tecnologías en tratamientos primarios o terciarios en las PETAR, o para estas es mejor realizar el diseño completo de la planta. Bueno, sí, mira, en el caso de tratamientos primarios y terciarios, aunque el software web sí que los incluye, o sea, incluye lo que son decantaciones primarias, puede incluir sistemas de filtros de arena para temas terciarios. En realidad son los sistemas más sencillos dentro de la planta depuradora. Digo más sencillos porque no tienen procesos biológicos en su interior. De hecho, sus diseños al final suelen venir por sistemas de, o sea, los modelos que hay dentro de West son modelos simplificados, a veces incluso son modelos de decantación ideal o modelos un poquito más complejos de decantadores con estratificación, a lo mejor creo que son 5 capas del manto de fangos para ver el intercambio de masa entre las diferentes capas y entre las capas más superior e inferior con el líquido del agua. Entonces, son modelos que están incorporados, pero son los más sencillos. O sea, el corazón y la parte más compleja de las depuradoras es el tratamiento secundario, es el reactor biológico, que por otro lado es el que tiene mayor consumo energético y el que condiciona los costes de explotación. Por lo tanto, estos softwares se centran en los tratamientos secundarios, que es donde se registrará posiblemente el 60-70% del coste operacional de toda la planta. No tenemos ninguna otra pregunta por el momento. Sí, eso veo.
Bueno, pues en ese caso, ingeniero, te agradecemos muchísimo tu participación. Fue una conferencia muy, muy enriquecedora. A Muchas todos los gracias. asistentes, gracias por asistir. Los invitamos a continuar participando en el resto de las actividades que se van a realizar durante el día de hoy y el día de mañana. Eh, Siendo más, los despedimos. Muchas gracias por todo. Muy bien, muchas gracias a todos por asistir y por este pequeño madrugón. A ti, ingeniero, muchas gracias. Muy bien, adiós.